La mano de Dios, el clamor de los inocentes. El siniestro mundo de la industria del asesinato de inocentes a través del testimonio de conversión del Dr. Bernard Nathanson. La exposición del satánico mundo del aborto, de la voz del autor de 75.000 abortos, quien, aferrándose de la mano de Dios, ha saltado a la vida en la Iglesia Católica. El poder de la evidencia científica y la oración, unidos en este excepcional testimonio de horror y redención. La mano de Dios, el clamor de los inocentes. El aborto y la violencia. Acabo de leer un libro sobre el conflicto del aborto, que es quizás el relato de esa lucha más clarividente, equilibrado y juicioso que se ha escrito hasta la fecha. Me refiero al libro Before the Shooting Begins, antes de que empiecen los disparos, de James Davison Hunter, que es profesor de sociología de la Universidad de Virginia, y trata de la guerra cultural en torno al tema del aborto. Por desgracia, se ha empezado ya a disparar. La lista de víctimas, excluyendo los 30 millones de pequeños seres humanos exterminados en las cámaras del aborto, comienza con el disparo que acabó con la vida del Dr. Michael Gunn a manos de Michael Griffin en Pensacola, Florida, en marzo de 1993. Continúa con las heridas de bala no mortales del Dr. George Tiller en Wichita, Kansas, en agosto de 1993. Resultó herido los dos brazos, disparados por Rachel Shannon, una activista antiaborto que reside en Grants Pass, Oregón, y prosigue inexorablemente con los asesinatos del Dr. John Britton, un abortista de otra clínica de Pensacola, y de James Barrett, un coronel retirado de las Fuerzas Aéreas que ejercía de escolta voluntaria a las mujeres que entraban en el centro de señoras de Pensacola con el propósito de abortar, a manos de Paul Hill, que había sido un reverendo protestante y era un activista antiaborto. Hill también hirió a la esposa de Barrett, June, de 68 años, con la pistola de 12 tiros que empuñaba. La lista de bajas se engrosa con los disparos al Dr. Garson Ramelis, un ginecólogo que trabajaba en una clínica abortista de Vancouver, Columbia Británica. El atentado contra el Dr. Ramelis no tuvo lugar en su clínica abortista, sino que le dispararon por la ventana de su casa en las afueras de Vancouver. Sigue sin aclararse si fue obra de un activista antiaborto, aunque dos de los principales grupos antiabortistas de la Columbia Británica han condenado enérgicamente el atentado. Finalmente, John Salvi III, un aprendiz de peluquero de 22 años emocionalmente inestable y aparentemente trastornado, disparó y mató a dos trabajadores de dos clínicas abortistas en Brookline, Massachusetts, e hirió a otros 5. Entonces, apareció al día siguiente en Norfolk, Virginia, donde se apostó frente a la clínica abortista Hillcrest de esa ciudad. Afortunadamente, nadie resultó muerto o herido en la campaña de Virginia. Hay por añadidura más de 100 atestados documentados de incendio, colocación de bombas incendiarias y otros asaltos potencialmente mortales contra las mismas instalaciones físicas en los 20 últimos años. ¿Es esta la lista completa? ¿Acabarán los asesinatos ahora que Michael Griffin está cumpliendo cadena perpetua en la cárcel? Paul Hill ha sido declarado culpable de doble asesinato y condenado a muerte en Florida. Rachel Shannon ha sido declarada culpable de tentativa de asesinato en primer grado por el atentado contra el Dr. Tiller y cumple una condena de 11 años en Kansas. Y John Salvi está acusado en Massachusetts de 2 cargos de asesinato y 5 de tentativa de asesinato. Lamentablemente, la respuesta es no. Las muertes probablemente no acabarán. El 15 de mayo de 1993 recibí una copia de una carta dirigida al presidente Clinton, escrita por un tal Janice Dew de Chicago, con matasellos del 14 de mayo. Comienza con las siguientes palabras: Querido presidente Clinton,
Le mataré si es la única manera de impedir que vaya usted a matar personal. Subrayada en el original, e inminentemente un feto viable en el estado de Nueva York que no tiene una ley feticida. Si ese feto puede nacer vivo sin un riesgo significativo para la salud de la madre. La carta continúa con patéticas divagaciones, incoherentes en su mayor parte, a lo largo de 3 páginas. Hay, sin embargo, un párrafo que impresiona. Si el gobierno federal se niega a tomar en serio mi amenaza, y encima nadie hace un intento legal para parar la matanza de niños viables que podrían nacer vivos con facilidad, tendré que hacer de Michael Griffin el que mató al Dr. Gunn. No mataré a nadie, ni siquiera emplearé un arma. Podría poner un cohete en el bolsillo de alguien. Podría tener que romper el brazo de algún abortista del estado de Nueva York. Lo siento. No denuncié a las autoridades esta amenazadora misiva, porque según el señor Drew, se habían enviado copias al New York Post, el ACLJ, probablemente el UCLA, y otras 200 luminarias. Sin embargo, ha sido motivo para fruncir el ceño considerablemente. Cuando recibí un ejemplar del número de octubre de 1994 de la revista The Progressive, distinguí de nuevo las venenosas pasiones lunáticas que es capaz de levantar la pelea del aborto en tanto que guerra cultural. Había un artículo cuya cabecera era antiabortista y supremacistas blancos hacen causa común, y estaba firmado por Loretta J. Ross, directora del Programa Nacional de Investigación del Centro para la Renovación Demócrata con sede en Atlanta, que se autodefine como una casa de información clarificadora sobre grupos que odian y otras violencias fanáticas. La revista es descaradamente pro-aborto, y el artículo equipara a Randall Terry, que fue director de Operación Rescate Pro Vida, con personajes marginales lunáticos como Paul Hill, Michael Griffin y dirigentes de grupos tan extremistas como el Ku Klux Klan, Nación Aria y el Frente Americano, un grupo neonazi de cabezas rapadas con base en Portland. Esa comparación ya en sí misma algo demencial. Conozco bastante bien a Terry Randall, lo suficientemente bien como para respetar su causa, conocer que es una persona espiritual y de una profunda entrega, y comprometido en cuerpo y alma con la no violencia. Pero lo que más me chocó del artículo fue el siguiente párrafo. El Partido Patriota Blanco, anteriormente los Caballeros Confederados del Ku Klux Klan, lanzó una amenaza de muerte al doctor Bernard Nathanson en junio de 1985 a través de un periódico llamado El Líder Confederado. El rey judío del aborto, Bernard Nathanson, de Nueva York, fue juzgado, condenado y sentenciado a muerte en la horca por un juez y un jurado de los patriotas blancos, imparciales y sin prejuicios, el 19 de mayo en Cedar City, Carolina del Norte. Nathanson fue declarado culpable de 55,000 cargos de asesinato en primer grado, traición a los Estados Unidos de América y conspiración para cometer genocidio contra la raza blanca. Evidentemente, el Partido Patriota Blanco se limitó en sus comunicados a hacer señales de humo. Por entonces, yo llevaba al menos 5 años en el lado pro vida del conflicto del aborto. O si no, habrían sido el grupo más intransigentemente implacable desde los tiempos de Torquemada y su desquiciado sucesor Diego de Deza. En cualquier caso, las autoridades me han informado que, a pesar de mi modesta contribución a la causa pro vida, la sentencia de muerte todavía ocupa un lugar presuntamente destacado en la mente de los patriotas blancos, para mi contrariedad. Unos apuntes de historia. Desde el asunto de la esclavitud y el nacimiento del movimiento abolicionista, no ha habido en esta nación una guerra cultural tan inflamada. En la carrera hacia la guerra civil también hubo una escalada de incidentes violentos durante décadas. Y aunque el lado esclavista dio sus golpes desde el principio y con frecuencia, desde el asesinato del periodista ministro abolicionista Elijah Lovejoy en 1837 a manos de la turba, hasta la casi fatal paliza que propinó Preston Brooks a Charles Sumner sobre el suelo del Senado en 1856, conforme avanzaba el conflicto de preguerra, fueron los fanáticos del abolicionismo los que a menudo iniciaron la violencia.
Desde los 2 intentos de liberar de la custodia federal por la fuerza esclavos fugitivos a cargo del ministro unitario Thomas Wentworth Higginson, hasta la mortífera incursión de John Brown en una aldea esclavista en Pottawatomie, Kansas, y su ataque suicida al arsenal federal de Harper Ferry, Virginia, en 1859, que acabó con la muerte de 2 de los hijos de Brown y el ahorcamiento de este 6 meses después. Estos célebres incidentes son solo una fracción de los múltiples episodios de violencia a lo largo del conflicto de la esclavitud. Muchos de ellos se atribuían a fanáticos bien intencionados como Brown, que no entraban en disputas raciales o razonadas. Otros se debían a personas que no tenían parte en el tema de la esclavitud, pero que fueron arrastradas igualmente a la violencia por el zeitgeist. Aunque hay muchas desemejanzas superficiales entre los problemas del aborto y de la esclavitud, hay un mismo tema central en el epicentro de esas luchas que es común a ambos: la definición del ser humano en términos morales y la eliminación de derechos naturales que acompaña a ese estatus. En el caso de la esclavitud, el tema se llevó al límite y se hizo insostenible por la decisión de Dred Scott de la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1857, que declaró a los negros, de hecho, no humanos, propiedad, libres o esclavos. Declaró Roger Taney, el magistrado jefe del tribunal, que redactó la opinión mayoritaria: los negros no podían ser ciudadanos de los Estados Unidos y, por tanto, no podían ser sujetos de derechos en un tribunal. Yendo más lejos, escribió que los negros son tan inferiores que carecen de derechos que un hombre blanco tenga que respetar, y en consecuencia equiparó al esclavo como pura propiedad con una mula o un caballo. Paradójicamente, Taney, en su intento de excluir el asunto del ámbito político, redujo de manera drástica toda posibilidad de diálogo o de alcanzar un compromiso, y aunque virtualmente ordenó los debates entre Lincoln y Douglas, puede que haya sido él quien hizo la guerra inevitable. ¿Estamos yendo por el mismo camino sangriento en el conflicto del aborto? Hay signos descorazonadores de que sí, especialmente por un fallo muy concreto en nuestra política que guarda simetría con Dred Scott y lo que vino después. Como Dred Scott, el caso Roe vs. Wade, que, salvo por unos pequeños cambios, ha sido confirmado en repetidas ocasiones por el Tribunal Supremo, ha tratado de alejar de la política la decisión sobre el aborto, radicalizando así, de hecho, el debate, desalentando el diálogo, las medidas políticas a medio camino e incluso la discusión edificante. Concretamente, ha negado a las fuerzas pro vida las herramientas normales de la vida política. La declaración de que el aborto era, a todos los efectos, un derecho constitucional inalienable ha impedido a los pro vida atrincherarse políticamente a nivel estatal o presionar a favor de restricciones legales a nivel del Congreso. Solo les han quedado 2 opciones, una de ellas más ilusoria que otra cosa. Políticamente, los pro vida podrían intentar una enmienda constitucional que prohibiese el aborto. Pero como han señalado otros pro vida más pragmáticos, la enmienda de la vida humana, como se la conoce, es un ejercicio de inutilidad quijotesca. En ausencia de un consenso nacional sobre la moralidad del tema, es un paso demasiado radical para ser el primero. Una América que fuese capaz de aprobar una enmienda pro vida, de hecho, no la necesitaría. Una América que la necesita posiblemente es incapaz de aprobarla. Una batalla de conciencia por la vida. Esto es lo que hay en la vía política normal. La segunda alternativa que queda abierta a los pro vida es librar una batalla de conciencia, educando, defendiendo y protestando sin violencia contra el horror hasta que la nación se sienta movida a reconsiderar el tema. Mientras tanto, si los manifestantes, defensores, educadores y panfletarios no pueden mover a la nación de inmediato, al menos sí pueden salvar a madres e hijos concretos del monstruo. Después de todo, reducir el número de abortos es un objetivo pretendidamente compartido por las 2 partes en conflicto. Hasta el entonces gobernador Clinton, en su campaña presidencial, abogaba por hacer del aborto algo seguro, legal e infrecuente. Sin embargo, en los últimos años,
La ruta de la protesta pacífica, de la defensa y educación, se ha visto también cada vez más y más restringida. Tenemos en la Casa Blanca a un presidente que, como James Buchanan, admite que el horror debe al menos reducirse, pero que políticamente está tan endeudado con el lado pro-opción que desde que esa palabra infrecuente salió en un debate, no ha asumido responsabilidad alguna para tratar el asunto. El Congreso ha estado menos dispuesto todavía a tratar el tema, aunque se vio finalmente obligado a aceptar un poquito de franqueza refrescante durante el debate sobre los abortos de nacimiento parcial. Campañas contra las manifestaciones pro vida. Y en lo que toca a los medios de comunicación, por el riesgo de aparecer como parte interesada, ni el grito silencioso ni eclipse de la razón, mi segundo documental sobre abortos tardíos, se han proyectado nunca en una cadena televisiva. Las cadenas se han negado, asimismo, a permitir que los grupos pro vida compren espacios de emisión, incluso con los anuncios pro vida más inofensivos, como por ejemplo anuncios que ni siquiera mencionan el aborto, sino que sencillamente celebran la opción por la vida. Más desastrosa ha sido, sin embargo, la campaña legal y extralegal para acabar con las manifestaciones pro vida, o incluso con el discurso pro vida. La ley de libre acceso a la entrada de las clínicas no fue redactada, como algunos sostienen, para impedir la violencia, sino que lo fue realmente para silenciar la protesta pacífica y reducir o eliminar el consejo callejero, el intento, a menudo con éxito, de informar a las mujeres embarazadas en camino hacia las clínicas abortistas de la verdad sobre lo que van a hacer y ofrecer cualquier ayuda necesaria si se decidieran a conservar a sus hijos. Fanáticos extremistas acuden a la violencia. Es esta una política insana que propicia el aumento de la violencia contra las clínicas, no su reducción. Los responsables de la violencia a las clínicas no han sido los manifestantes pacíficos. La oposición legítima, Michael Griffin y Paul Hill, eran extremistas fanáticos que nunca habían hecho tarea de consejeros callejeros, no se habían pensado bien las cosas y habían actuado de manera solitaria, impulsiva y violenta. Es como si todo el movimiento abolicionista estuviera pringado por la brocha extremista de John Brown, en vez de identificarse con la oposición razonable de las voces de luminarias como Wendell Phillips, John Greeleaf y el reverendo Theodore Parker, o como si a todos los manifestantes por los derechos civiles se les considerara panteras negras, o si a todos los manifestantes contra la guerra de Vietnam se les identificara exclusivamente con los extremistas que valoran el laboratorio de la Universidad de Wisconsin, matando a un investigador. Habrá cada vez más fanáticos, activistas irascibles y extremistas visionarios que, viendo cerrados los legítimos caminos de la protesta, se convertirán inevitablemente a la violencia como último recurso, apoyados por figuras con autoridad como el conocido sacerdote David Troch, que declaró públicamente que matar médicos abortistas es un homicidio justificable. Para un extremista que se debate precariamente al borde de la cordura, bastan afirmaciones tan insensatamente irresponsables para precipitar un salto al oscuro y sangriento mundo de la demencia social y política. Piénselo de este modo. La guerra cultural es un recipiente lleno de agua y colocado sobre una alta llama. Normalmente, están las vías de escape de la acción política y la protesta pacífica para que pueda salir el vapor, pero alguien ha bloqueado las válvulas de escape sin preocuparse a la vez de apagar el fuego. El recipiente explotará inevitablemente como una granada, lanzando trozos de metal y cristal a toda la vecindad, y alguien resultará herido. Esto es precisamente lo que condujo al clima de sucesos que desencadenó la guerra civil, y parece que volvemos a estar en la misma situación. Hunter ha formulado algunas sugerencias brillantes y razonables con el objetivo de contener el conflicto, incluyendo la idea de que si reducimos la escala de las unidades políticas en que se tome la decisión, o sea, el gobierno federal a los estados, el debate puede volverse más específico, mejor enfocado y menos intratable. La democracia prospera en ámbitos a pequeña escala. El enfoque de Hunter contrasta abiertamente con el de figurines como Lawrence Tribe y Roger Rosenblatt, autores de sendos libros muy difundidos que pretenden representar el camino de la moderación en este tema. Ambos pretenden abordar el tema del aborto con una gran amplitud de miras.
Ya me gustaría haber recibido un duro por cada vez que el nombre de Tribe ha aparecido en un escrito favorable al caso Roe versus Wade, y una sonrisa desarmante de ¿quién yo? Los dos son patéticamente transparentes en su inclinación pro aborto. El problema más molesto con profundos pensadores como Tribe y Rosenblatt es, no obstante, que ninguno ha estado en el ruedo del aborto, ni realizando abortos, ni manifestándose contra él. Su más grave error es asumir ingenuamente que todo el mundo es tan puramente secular y dulcemente razonable como ellos. No logran entender la hondura del compromiso con la causa, sobre todo en el lado pro vida, que ambos contemplan con un finamente velado desprecio. La raíz auténtica de las convicciones pro vida. Las convicciones pro vida surgen y tienen sus raíces en los valores tradicionales judeo-cristianos, en la Biblia y en el concepto imperante de la inmortalidad del alma. Subestimar la fuerza virtualmente irresistible de la procedencia de esa convicción pro vida es para ellos un error fatal. Tan fatal como creer que porque el Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo ha declarado legal, el aborto es moral. Como los abolicionistas del siglo XIX, los partidarios pro vida ven la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos con un gran desdén. En mi correteo por los Estados Unidos durante los últimos 15 años, hablando del tema del aborto y asuntos relacionados, me recibían uno o más miembros de la organización local pro vida que me habían invitado a la ciudad en cuestión. A veces era incluso una pequeña delegación de miembros, pero en los aeropuertos del Medio Oeste veía siempre, al borde del comité de bienvenida, un hombre de mediana edad y baja estatura que llevaba un sombrero beige de marinero adornado de eslóganes pro vida en forma de botones, insignias y mensajes escritos con tinta. No le hice caso la primera o segunda vez que le vi, salvo para decir un superficial hola y darle un apretón de manos igualmente superficial, pero noté que aparecía en prácticamente cada convención pro vida en la que yo era invitado como principal conferenciante. Cuando lo vi la tercera o cuarta vez, le llevé aparte y le pregunté por qué llevaba ese sombrero tan curioso, con toda esa literatura. Me sonrió, y entonces me dijo que él era Andy Provida, jubilado de las Fuerzas Aéreas. Le pregunté cuál era su verdadero nombre, y me contestó que Andy Provida era su nombre verdadero. Había cambiado el de Charles Anderson por este. Entonces se desabrochó la camisa, se subió las mangas y las perneras de los pantalones, y vi una multitud de eslóganes pro vida tatuados sobre cada centímetro de su piel visible. Se identificó como un testimonio andante de la causa pro vida. Dedicaba su vida entera a la causa tras dejar las Fuerzas Aéreas hacía unos años, y solo sentía el que no pudiera hacer más por la causa. Andy es un ejemplo insólito, pero no aislado de la pasión y la convicción aparentemente sin límites que genera este asunto. A lo largo de mis viajes he encontrado incontables hombres y mujeres que han dejado carreras prometedoras en sus profesiones, empresas, educación, trabajo social y teología para trabajar en el tema del aborto a tiempo completo. ¿Están todos locos? ¿Son todos fanáticos rapaces y esclavizantes que no quedarán satisfechos hasta abatir a tiros a un realizador de abortos o volar una clínica? No. No, y una vez más, no. Son partidarios de una causa que está tan próxima al corazón de sus creencias religiosas, tan en el centro de su moral y ética, que el tema les consume, pero de un modo consistentemente no violento. Resistencia a la injusticia. La resistencia a la injusticia puede revestir muchas formas. Henry David Thoreau escribió en su monumental tratado Desobediencia Civil lo siguiente: existen leyes injustas. ¿Nos conformaremos con obedecerlas o trataremos de reformarlas hasta que lo consigamos o las incumpliremos de entrada? Bajo gobiernos como este, los hombres piensan que deben esperar hasta que hayan persuadido a la mayoría para cambiarlas. Piensan que si resisten a esas leyes, el remedio será peor que la enfermedad, la empeorará. ¿Por qué el gobierno no tiene mayor capacidad para adaptarse y proporcionar una reforma de las leyes?
¿por qué el gobierno no cuida de esa sabia minoría? ¿Por qué el gobierno llora y resiste antes de que le hagan daño? ¿Por qué el gobierno siempre crucifica a Cristo, excomulga a Copérnico y Lutero y declara rebeldes a Washington y Franklin? Se dice que durante su breve estancia en una cárcel local, porque se negó a pagar un impuesto por persona para sufragar la guerra con México en 1847, Thoreau fue visitado por Emerson, que quedó horrorizado al ver a su viejo amigo entre rejas y preguntó: «Henry, ¿qué estás haciendo tú aquí adentro?». Se dice que Thoreau apuntó el dedo índice a Emerson y replicó: «Ralph, ¿qué estás haciendo tú ahí afuera?». Quizás Emerson captó el mensaje, hablando en Nueva Inglaterra sobre la esclavitud y la injusta ley de esclavos fugitivos el 25 de enero de 1855. Manifestó lo siguiente: ¿cuáles son entonces las consecuencias de este malvado gobierno? El descrédito del gobierno. Cuando los hombres públicos incumplen su deber, los hombres privados ocupan su lugar. Cuando el gobierno americano y los tribunales son falsos y desmerecen la confianza, los hombres desobedecen al gobierno y le hacen pisar en falso. El gobierno se ve obligado a tomar todo tipo de actitudes falsas y ridículas. Los hombres oyen a la razón y la verdad que procede de hombres provistos que poseen voluntades audaces y grandes cabezas. Esta es la compensación del mal gobierno, el campo que deja a hombres ilustres. Y tenemos contraída una gran deuda con los hombres bravos y fieles que, en el mismo tiempo y lugar del acto malvado, elevaron su protesta por ellos y sus conciudadanos, de palabra y de obra. Ellos quedan justificados y la ley condenada. Emerson hablaba específicamente de la controversia de la esclavitud. Esto sucedía solo 6 años antes del estallido de la Guerra Civil, pero el acento majestuoso de su discurso abarca a todo tronco, género y especie de la inhumanidad del hombre con el hombre. Es una fuerte medicina discursiva y se aplica con pleno sentido a los principios en juego en el conflicto del aborto. Los dirigentes de la proopción parecen no darse cuenta del peligro del juego al que están jugando cuando utilizan el poder federal para suprimir el disenso. Hace poco vociferaban una petición a la Policía Federal para que protegiera a las clínicas abortistas, basándose en que el aborto es un derecho constitucional protegido y que por ello tendrían que estar protegidas por agentes federales. Dejando a un lado por el momento el dato de que hay 3.000 clínicas abortistas conocidas en funcionamiento en los Estados Unidos, necesitarían al menos 9.000 agentes para poner un solo guardia las 24 horas del día. O que un número significativo de agentes tendrían una seria objeción de conciencia a ese servicio, si aceptamos que el gobierno federal es directamente responsable de suministrar guardias de seguridad para el ejercicio de los derechos constitucionales. Entonces, en buena lógica, a tenor de la primera enmienda, todo edificio de culto, todo periódico y toda asociación pacífica de ciudadanos podría solicitar lo mismo. Previsiblemente, para justificar sus demandas extravagantes de fuerzas federales, los pro-opción han desempolvado la vieja y destartalada teoría de la conspiración. Oliver Stone, ¿dónde estás ahora que nos haces falta? En una reciente emisión del programa Nightline, se mantuvo un debate entre Ted Koppel y el fiscal general Janet Reno acerca del problema de la violencia en las clínicas abortistas. Koppel le preguntó si ella creía que había una conspiración en pie para liquidar sistemáticamente a todos los que realizan abortos en los Estados Unidos. Cómo esta idea de los locos pudo meterse en la cabeza de Koppel, bien ordenada y lógica por lo demás, es imposible de saber. Renaud respondió a la pregunta con una adecuada circunspección. Ni afirmó ni negó, sino que cambió de tema adrede en mitad de la frase. Obviamente había recibido 1 o 2 valiosas lecciones de Realpolitik desde Waco. Imaginar a alguien intentando implicar en una misma conspiración a 4 tipos solitarios y destacadamente inestables y perturbados como Shannon, Hill, Griffin y Salvi es una idea paranoica tan torpe como para no merecer más que una sonrisa tolerante y una mirada nerviosa por encima del hombro. Y sin embargo, incluso sabiendo que los pensadores serios descartarán la teoría de la conspiración, la idea está en el aire y probablemente no le faltarán defensores, incitados por la maquinaria del grupo de presión pro-opción.
¿Se verán entonces las convenciones y asambleas pro vida como antros de conspiradores? ¿Registrarán, grabarán y pondrán micrófonos el FBI, la CIA y esos sobrecargados agentes federales en cada encuentro pro vida? ¿Hay una maldad interminable en esta idea? La jugada más prudente que podría hacer el presidente Clinton en política interior sería invitar a los dirigentes a pro vida a la Casa Blanca para tener un día de intercambio de pareceres. De un plumazo, esto calmaría las aguas turbulentas del conflicto del aborto. Proporcionaría la válvula de escape que tanta falta le hacen a la gran olla de presión que se está formando entre las filas pro vida, frustradas y oprimidas, y le haría quedar en el frente de la política interior como un pacificador receptivo y con amplitud de miras. Sí, es verdad que recibiría alguna puya del lado pro opción, pero el balance final, creo, se traduciría en una significativa ganancia política para él, sobre todo a la luz de los resultados de las elecciones de mitad del mandato de 1994. Recuerden, por favor, que ni uno solo de los miembros del Congreso o gobernadores declarados pro vida de los dos partidos fue derrotado por un aspirante pro opción, pero más de 2 docenas de miembros del Congreso declarados pro opción fueron derrotados por aspirantes pro vida, y hubo un giro en la dirección pro vida de 40 escaños de la Cámara y 6 escaños del Senado, dado que, de hecho, en este tema el Tribunal Supremo ha cerrado la discusión política al declarar, con el caso Roe versus Wade, el aborto como derecho constitucional. Este giro electoral no tendrá el efecto automático que cabría esperar en una democracia. Pero el tema del aborto constituye una pasión política y moral demasiado fuerte como para que los dirigentes de la nación, si de verdad quieren llevarnos a un acuerdo, en vez de esperar a que estalle la tormenta, puedan excluirlo con tranquilidad de su esfera. La mano de Dios. Espero ser recibido en la Iglesia Católica. En los últimos 5 años, he estado manteniendo largas conversaciones con un sacerdote del Opus Dei, John McCloskey, y espero ser recibido pronto en la Iglesia Católica. No suponía que las cosas llegaran a ser de esa forma. Toda la inconcebible sucesión se ha movido en la dirección contraria, como agua subiendo contracorriente. El proceso habitual y frecuente es que la creencia en Dios y su maravilloso don de la vida lleva al creyente a defenderlo, haciéndose así pro vida. Conmigo ha sido justo lo contrario, yendo al revés. La trayectoria ha ido de ser pro vida a creer en Dios. Yo no buscaba nada espiritual. Mis deseos han sido, en su mayor parte, terrenales y carnales. Mis objetivos, concretos y tangibles, y fácilmente convertibles en dinero. Para empeorar las cosas, al ser un judío con un trasfondo inflexiblemente ateo, o como me habría clasificado Richard Gilman, un judío superficial, despreciaba abiertamente todo eso. ¿Cómo ha sido mi vida? Llegar desde allí hasta aquí no fue fácil. Pasé por un periodo de transición de 10 años, quizás de 1978 a 1988, cuando sentí que el peso del pecado se hacía más pesado y persistente. Era como si el contenido del equipaje de mi vida fuera misteriosamente empapado por una especie de humedad metafísica que lo hacía más abultado, pesado, cargante e imposible de sobrellevar. Me encontraba suspirando por una especie de flojismo mágico, una sustancia que pusiera un contrapeso a mi pesada carga. En esa década, la hora del lobo era la más difícil de soportar. Me despertaba cada día a las 4 o 5 de la mañana, mirando la oscuridad y esperando, pero sin rezar todavía, que se encendiera un mensaje declarándome inocente frente a un jurado invisible. Tras un periodo aprobado de frustrada prevención, me volvía para encender la lámpara de la mesilla de noche. Tomaba la literatura que trataba sobre el pecado, por entonces ya había acumulado una buena cantidad, y releía párrafos de las Confesiones de San Agustín, un alimento de primera necesidad. Dostoyevsky, Paul Tillich, Kierkegaard, Niebuhr e incluso Louis Mumford y Waldo Frank. San Agustín
era el que hablaba de modo más completo de mi tormento existencial, pero no tenía una Santa Mónica que me enseñara el camino. Estaba acosado por una negra desesperación que no remitía. En mi familia ha abundado el suicidio. ¿Habrá un gen del suicidio? Mi abuelo paterno y mi hermana pusieron fin a su vida, y mi padre cometió al menos un intento de suicidio hasta los 45 años. Utilizó tranquilizantes y pastillas para dormir. Mis lecturas en esas horas insoportablemente dolorosas se convirtieron en lo que Camus describió una vez como la cuestión central del siglo XX: si cometer suicidio o no. Como médico tenía capacidad de recetarme lo necesario para acabar con mi vida. ¿Era capaz de hacerlo? Esa era, claro está, precisamente la cuestión formulada por el príncipe Hamlet. ¿Era una manifiesta cobardía cometer suicidio o era mayor cobardía no atreverse a hacerlo? Y, como el buen príncipe tomaba la decisión de la indecisión, todavía no. Me daba razones de que había consideraciones prácticas. Tenía pacientes que me necesitaban. Todo médico se consuela con la fantasía de que es irreemplazable para los pacientes, y había trabajos pro vida que hacer. Sabía que había manos más limpias que las mías para hacer ese trabajo, pero me decía que en alguna parte, algún día, alguien se beneficiaría con la historia de los esfuerzos que jalonaban mi camino. Como el diagnosticador que había aprendido a ser, comencé a analizar los síntomas del paciente, siendo yo mismo el paciente. Llegué a la conclusión de que sufría una aflicción del espíritu. El trastorno había surgido, al menos en parte, de un exceso de libertad existencial, y eso había creado una desesperación en la penumbra. Me había lanzado a un mar sin límites de libertad sensual, sin sextante, ni brújula, ni cartas de navegación, solo las débiles luces de las estrellas del código penal vigente, un asidero mimético de las costumbres y modos de la sociedad. Se podría también adiestrar a un chimpancé para que hiciera lo mismo, un concepto minimalista de la justicia y un ineficaz sentido de la decencia. Lo que necesitaba no era una cura, sino un cicatrizante, rehacerse por completo. Había realizado muchos miles de abortos en niños inocentes y había fallado a mis seres queridos. De mi segundo y tercer matrimonio no puedo escribir en detalle, todavía es demasiado doloroso para mí. Basta decir que las dos esposas, aunque nunca iban a la iglesia cuando las conocí, habían retenido un núcleo de inocencia de su infancia en el protestantismo, que las había mantenido prístina y curiosamente inocentes, al menos hasta que puse mis manos sobre ellas. Por lo menos mi padre, que murió en 1990 a la edad épica de 94 años, se había reconciliado antes de morir. Mi hijo Joseph vivía en el piso de su abuelo y cuidaba de él por entonces. Mi padre no había creído en Dios, sino solo en una especie de poder superior. Toda su vida había declarado que no quería tener nada que ver con rituales primitivos como los funerales. Sorprendió, por tanto, mucho que en su testamento dispusiera ser enterrado junto a su hija, a quien en vida había reducido a menos que una nulidad. Yo ya estaba haciendo las gestiones para la cremación y me quedé de piedra cuando mi nieta sacó un documento que acreditaba que había comprado la parcela junto a la de mi hermana en el cementerio y que siempre había previsto ser enterrado allí, a pesar de sus declaraciones en sentido contrario. Cuando digo esto, yo he pasado por toda la panoplia de remedios seculares: alcohol, tranquilizantes, libros de autoasistencia, consejeros. Incluso me han permitido 4 años de psicoanálisis a principios de los 70. El médico era un psiquiatra muy prestigioso que seguía en gran medida el modelo freudiano, aportando poco mientras permitía al paciente hablar sin parar. Por desgracia, sufrió un terrible caso de fiebre del heno al cabo de 1 año y tomó fuertes dosis de antihistamínicos. El resultado fue que 2 veces por semana se tumbaba en su diván para que contara con pasión mis sueños, mientras él se quedaba echado en su amplio sillón de cuero, dormitando plácidamente por los antihistamínicos. Tras varias sesiones en que me dediqué a mantenerlo despierto dándole pataditas subrepticiamente, también yo acabé dormido. Podríamos decir pícaramente que yo estaba durmiendo con mi psiquiatra. No sé por qué estuve tanto tiempo con ese cuento.
La más intensa de las torturas humanas es ser juzgado sin ninguna ley, y el mío había sido siempre un universo sin ley. Santayana escribió una vez que la única dignidad verdadera del hombre está en su capacidad de despreciarse a sí mismo. Yo me despreciaba a mí mismo. Quizás había llegado, por fin, al principio de la búsqueda de la dignidad humana. Había empezado a hacer un autoexamen serio. La vida examinada apenas valía la pena vivirla. Y había empezado a mirar la cara al homúnculo de moral retorcida que se reflejaba en el espejo de mi autoexamen. Ya sabía que la enfermedad principal consistía en cortar los lazos entre el pecado y la culpa, entre la acción éticamente corrupta y su coste. No había habido un coste concreto por mis acciones corrompidas, solo exégesis del comportamiento, y aquello no podía dar resultado. Necesitaba ser llamado al orden y educado. Me había vuelto tal como Hannah Arendt describía a Hagmann, una colección de funciones en vez de un ser humano responsable. Mi trayectoria ha sido esta, de ser provida a creer en Dios. Al mismo tiempo, me estaba metiendo cada vez más en el movimiento provida con mis conferencias, películas, libros y actividades políticas. Percibía la sensación de paz que emanaba de mucha de esa gente, pero mis posturas provida estaban científicamente fundadas, y yo lo dejé claro a mis audiencias, incluso en las más radicalmente católicas. Cuando había oraciones e invocaciones en las manifestaciones provida, yo me estiraba lo suficiente como para recitar el juramento de fidelidad cuando se solicitaba, pero las oraciones me encontraban con una rígida mirada al frente y los labios cerrados. Aunque era agradable y educado con los distintos clérigos en esas manifestaciones, yo me las arreglaba para que supiesen que me mantenía a distancia de sus creencias, salvo en la compartida detestación del aborto. Sin embargo, había en esos encuentros una atmósfera indefinible de desprendimiento, incluso de altruismo genuino, que yo percibía con marcado interés. Asistí entonces, en 1989, a una acción de operación rescate contra Planned Parenthood en Nueva York. Pensaba publicar un artículo en una revista de ética sobre los aspectos morales y éticos de esas manifestaciones. ¿Eran protestas legítimas o terrorismo doméstico? O sea, la negación a las mujeres embarazadas de derechos protegidos por la Constitución. La mañana del rescate era triste y fría. Me uní a la legión de casi 2.000 manifestantes en el punto de encuentro de las calles 40 de Manhattan Oeste y continué con ellos en el metro y a pie hasta la clínica que está entre la Segunda Avenida y la calle 21. Se sentaron por grupos frente a la clínica hasta llegar a bloquear las entradas y salidas de la clínica abortista. Empezaron a cantar himnos suavemente, uniendo las manos y moviéndose con un balanceo de cintura. Al principio me movía por la periferia, observando las caras, entrevistando a algunos de los participantes, tomando notas agitadamente. Fue solo entonces cuando capté la exaltación, el amor puro en las caras de esa vibrante masa de gente, rodeados como estaban por centenares de policías de Nueva York. Rezaban, se apoyaban y animaban unos a otros, cantaban himnos de alegría y se recordaban unos a otros la absoluta prohibición de toda violencia. Era, supongo yo, la diáfana intensidad del amor y la oración lo que me asombraba. Rezaban por los niños no nacidos, por las embarazadas confusas y atemorizadas y por los médicos y enfermeras de la clínica. Rezaban incluso por la policía y los medios de comunicación que cubrían el suceso. Rezaban los unos por los otros, pero nunca por sí mismos. Y yo me preguntaba, ¿cómo puede esta gente darse a un público que es y siempre será mudo, invisible e incapaz de agradecérselo? Después de escribir mi artículo y publicarlo en el Hastings Center Report, varios pro opción me acusaron de haber tomado parte activa en la manifestación, violando así un interdicto contra tales actividades dictado por el juez federal Robert Ward. Fui juzgado y declarado inocente en un juzgado federal de Nueva York. Al mismo tiempo, mi mujer fue acusada de violar otro interdicto contra las manifestaciones en una clínica abortista en Dobbs Ferry.
Resolvimos su caso. Ambos casos no salieron caros, pero no me arrepiento ni un solo céntimo del dinero que gasté en ello. Me conmovía la espiritualidad de los Provida. Observé más adelante una manifestación en Nueva Orleans y otra en una pequeña ciudad al sur de Los Ángeles. Estaba conmovido por la intensidad espiritual de esas manifestaciones. Las manifestaciones eran ecuménicas, con tantos católicos como protestantes, y no violentas, y estaban tan profundamente enraizadas en convicciones espirituales que hasta la policía se apartó, como deferencia, creo, ante la pureza de la acción. La única brutalidad que presencié personalmente en la marcha de California la cometieron mujeres policías, que parecían considerarse agraviadas de manera personal por los manifestantes. Randall Terry, el fundador de Operación Rescate, me aseguró más tarde que es verdad que las mujeres policías son especialmente agresivas en estas manifestaciones. Odiaban a los manifestantes personal y colectivamente. Pues bien, yo no era inmune al fervor religioso del movimiento Provida. Era consciente de que, a principios y mediados de los 80, una gran cantidad de los católicos y protestantes que desfilaban allí habían rezado por mí, estaban rezando por mí y yo me quedaba impasible con el correr del tiempo. Pero hasta que vi ponerse a prueba el espíritu de esas frías y tristes mañanas de manifestación, con los pro opción lanzándole los epítetos más cargados, la policía rodeándoles, los medios de comunicación abiertamente hostiles a su causa, los jueces federales mutándoles y encarcelándoles, y los funcionarios municipales amenazándoles. Y a pesar de todo, se sentaban sonriendo, rezando tranquilamente, cantando, con rectitud y confianza con su causa, y con un inextirpable convencimiento de su triunfo final. No empecé en serio a cuestionarme qué fuerza indescriptible los metía en esta actividad. ¿Por qué estaba yo también allí? ¿Qué me había traído a este lugar y esta hora? Era la misma fuerza que les permitía sentarse serenamente y sin miedo en el epicentro del caos legal, médico, ético y moral. Y empecé a considerar seriamente el tema de Dios. Y por primera vez en toda mi vida adulta, empecé a considerar seriamente la noción de Dios. Un Dios que me había conducido inexplicablemente por todos los intrincados círculos del infierno, solo para enseñarme el camino de la redención y la misericordia a través de su gracia. Mi pensamiento quebraba todas las certezas decimomónicas que había albergado hasta entonces. Convertía instantáneamente todo mi pasado en una ciénaga de maldad y pecado. Me enjuiciaba y me condenaba por gravísimos crímenes contra todos los que me habían querido y contra quienes ni siquiera había conocido. Y simultáneamente, milagrosamente, me brindaba un trémulo rayo de esperanza, al incrementarse mi creencia de que alguien había muerto por mis pecados y males hace 2000 años. No experimenté una instancia epifanía cegadora, ni empecé a rezar Ave Marías del todo que describía Richard Gilman en Fe, Sexo, Misterio, la triste y pobre historia de su conversión de ateísmo judío al catolicismo, en la que invocaba todo tipo de coincidencias mágicas y místicas. En mi caso, fui llevado a una búsqueda revisando la literatura de conversiones, incluyendo La columna de fuego de Carl Stern. También leía a Malcolm Muggeridge, Walker Percy, Graham Greene, Lewis, el cardenal Newman y a otros más. Formaba parte íntegramente de mi carácter el que debía dar un diligente repaso a la literatura antes de embarcarme en una misión tan audaz y estremecedora como esta, la búsqueda de Dios. Era también la búsqueda de autenticidad en la que era para mí una empresa revolucionaria. Leí con voracidad. Las dos experiencias con las que podía identificarme más estrechamente eran la de Gilman. Teníamos casi idénticos antecedentes, y la de mi antiguo catedrático Carl Stern. Aunque releí varias veces a Gilman, lo encontré irrelevante para mis preocupaciones. Gilman se había convertido al catolicismo a la edad de 30 años y entonces se había sentido incómodo con la conversión, llegando a verla como una enfermedad de la que tenía que restablecerse.
Gilman hablaba frecuentemente del dolor de ser católico. Mostraba asimismo un desprecio y desdén por haberse rendido a doctrinas como las de la Trinidad y la Encarnación. Lo encontré inmensamente carente de utilidad. Y en lo que respecta a la innegablemente brillante Simone Weil, ella detestaba de todo corazón su judaísmo, mientras que yo meramente encontraba el mío inútil e inadecuado. Las experiencias de Stern resonaban con mucha más fuerza dentro de mí. Siendo un excelente psicoanalista, se despoja de toda la parafernalia de sus logros profesionales e intelectuales y se abre a la fe sencilla e indiscutida, tan inocente como la de su heroína Santa Teresa de Ávila. Aquí había un hombre al que podía emular. Sí podía. Tras su conversión, Stern escribió una carta a su hermano, que vivía entonces en Israel, que era un canto de alabanza al descubrimiento de la fe cristiana. La carta de Stern a su hermano es muy expresiva y sensible a las dudas y cuestiones de un profesional preparado como él. Con cada lectura, me encontraba tratando de reprimir las lágrimas. Pero, como dijo Newman, a nadie le han convertido nunca los argumentos. En cada marcha provida en la que hablaba, seguía percibiendo las caras extáticas, radiando tanto amor y alegría que yo me sentía un témpano de hielo en lo más profundo de mi ser. ¿Dónde? ¿En la glándula pineal? ¿En la médula de mis huesos? ¿Importa algo? Derritiéndome lentamente entre extasiantes oleadas de calor. Como Simone Weil, me encontré en el eterno umbral de la bendita rendición a la fe, pero siempre remiso a dar el último e irrevocable paso. El padre John McCloskey me sostiene y anima recordándome las palabras que Pascal pronunció hace 400 años. El coste de creer en Dios es mínimo, pero las consecuencias de dudar pueden ser importantes. Estoy seguro de que Pascal no pretendía que esta afirmación constituyera una especie de cálculo del crecer, y me lo repito con frecuencia cuando paseo, como un mantra consciente. Y es que tengo que arrastrar un peso moral tan grande hasta el otro mundo que no creer me condenaría a una eternidad quizás más terrible que cualquier cosa que podría vislumbrar Dante en su celebración pascal de la caída y la elevación redentora. Tengo miedo. Aunque son grandes mis temores, ahora sé algo que antes no sabía. Hace unos años, me pidieron que revisara el libro de un internista, el doctor Larry Dossey, que aseguraba aportar pruebas científicas de que la oración de intercesión funciona. No me quedé convencido de los datos que aportaba. Sin embargo, una de sus historias, la de Dossey visitando un paciente que estaba muriendo de cáncer, me impresionó. El hombre estaba rezando continuamente. Cuando Dossey le preguntó qué pedía con su oración, le contestó que no estaba rezando pidiendo por nada en particular. Bueno, le dijo Dossey, si rezar no es para pedir, ¿para qué sirve? Para mucho, contestó el paciente. Me recuerda que no estamos solos. Yo no estoy solo. Mi destino ha sido dar vueltas por el mundo a la búsqueda de ese uno sin el cual estoy condenado. Pero ahora me agarro al borde de su manto desesperadamente, con terror, en un acceso sublime de la necesidad más pura que he conocido nunca. Mis pensamientos vuelven al héroe de mis años de estudiante de medicina, Carl Stern, que entonces estaba pasando por una metamorfosis espiritual mientras me introducía en el arte de la mente, sus órdenes y sus fuentes, y a las palabras que escribió en una carta a su hermano. Y no quedaban dudas acerca de ello, escribía Stern. Habíamos corrido hacia él o habíamos corrido huyendo de él, pero en todo momento él había estado en el centro de todo. La pregunta que se hace el oyente, ¿el Dr. Nathanson corrió hacia Dios? La respuesta es positiva.
La mano de Dios, el clamor de los inocentes. El siniestro mundo de la industria del asesinato de inocentes a través del testimonio de conversión del Dr. Bernard Nathanson. La exposición del satánico mundo del aborto, de la voz del autor de 75,000 abortos, quien, aferrándose de la mano de Dios, ha saltado a la vida en la Iglesia Católica. El poder de la evidencia científica y la oración, unidos en este excepcional testimonio de horror y redención. La mano de Dios, el clamor de los inocentes. El aborto y la violencia. Acabo de leer un libro sobre el conflicto del aborto, que es quizás el relato de esa lucha más clarividente, equilibrado y juicioso que se ha escrito hasta la fecha. Me refiero al libro Before the Shooting Begins, antes de que empiecen los disparos, de James Davison Hunter, que es profesor de sociología de la Universidad de Virginia, y trata de la guerra cultural en torno al tema del aborto. Por desgracia, se ha empezado ya a disparar. La lista de víctimas, excluyendo los 30 millones de pequeños seres humanos exterminados en las cámaras del aborto, comienza con el disparo que acabó con la vida del Dr. Michael Gunn a manos de Michael Griffin en Pensacola, Florida, en marzo de 1993. Continúa con las heridas de bala no mortales del Dr. George Tiller en Wichita, Kansas, en agosto de 1993. La mano de Dios, el clamor de los inocentes. El siniestro mundo de la industria del asesinato de inocentes a través del testimonio de conversión del Dr. Bernard Nathanson. La exposición del satánico mundo del aborto, de la voz del autor de 75,000 abortos, quien, aferrándose de la mano de Dios, ha saltado a la vida en la Iglesia Católica. El poder de la evidencia científica y la oración, unidos en este excepcional testimonio de horror y redención. La mano de Dios, el clamor de los inocentes. Resultó herido los dos brazos, disparados por Rachel Shannon, una activista antiaborto que reside en Grants Pass, Oregón, y prosigue inexorablemente con los asesinatos del Dr. John Britton, un abortista de otra clínica de Pensacola, y de James Barrett, un coronel retirado de las Fuerzas Aéreas que ejercía de escolta voluntaria a las mujeres que entraban en el centro de señoras de Pensacola con el propósito de abortar a manos de Paul Hill, que había sido un reverendo protestante y era un activista antiaborto. Hill también hirió a la esposa de Barrett, June, de 68 años, con la pistola de 12 tiros que empuñaba. La lista de bajas se engrosa con los disparos al Dr. Garson Ramelis, un ginecólogo que trabajaba en una clínica abortista de Vancouver, Columbia Británica. El atentado contra el Dr. Ramelis no tuvo lugar en su clínica abortista, sino que le dispararon por la ventana de su casa en las afueras de Vancouver. Sigue sin aclararse si fue obra de un activista antiaborto, aunque dos de los principales grupos antiabortistas de la Columbia Británica han condenado enérgicamente el atentado. Finalmente, John Salvi III, un aprendiz de peluquero de 22 años emocionalmente inestable y aparentemente trastornado, disparó y mató a dos trabajadores de dos clínicas abortistas en Brookline, Massachusetts, e hirió a otros 5. Entonces, apareció al día siguiente en Norfolk, Virginia, donde se apostó frente a la clínica abortista Hillcrest de esa ciudad. Afortunadamente, nadie resultó muerto o herido en la campaña de Virginia. Hay por añadidura más de 100 atestados documentados de incendio.
colocación de bombas incendiarias y otros asaltos potencialmente mortales contra las mismas instalaciones físicas en los 20 últimos años. ¿Es esta la lista completa? ¿Acabarán los asesinatos ahora que Michael Griffin está cumpliendo cadena perpetua en la cárcel? Paul Hill ha sido declarado culpable de doble asesinato y condenado a muerte en Florida. Rachel Shannon ha sido declarada culpable de tentativa de asesinato en primer grado por el atentado contra el Dr. Tiller y cumple una condena de 11 años en Kansas. Y John Salvi está acusado en Massachusetts de 2 cargos de asesinato y 5 de tentativa de asesinato. Lamentablemente, la respuesta es no. Las muertes probablemente no acabarán. El 15 de mayo de 1993 recibí una copia de una carta dirigida al presidente Clinton, escrita por un tal Dennis Dew de Chicago, con matasellos del 14 de mayo. Comienza con las siguientes palabras: Querido presidente Clinton, le mataré si es la única manera de impedir que vaya usted a matar personal. Subrayada en el original, e inminentemente un feto viable en el estado de Nueva York que no tiene una ley feticida. Si ese feto puede nacer vivo sin un riesgo significativo para la salud de la madre. La carta continúa con patéticas divagaciones, incoherentes en su mayor parte, a lo largo de 3 páginas. Hay, sin embargo, un párrafo que impresiona. Si el gobierno federal